Andrés, de los que puedan, los que tengan, que si pueden prender su cámara, así dentro de esta distancia la tratamos de achicar un poco. Nos podemos ver. Bueno, vamos, no sé, ¿arrancamos ya, Popo, o hay que esperar un poquito más? Yo ya arrancaría. ¿Arrancamos? Ya son y 5. Arrancamos. Buenísimo. Bueno, no, a hacerlo muy breve, así escuchamos a Marce Sonchen, que el otro día ya nos presentamos y creo que ustedes ya muchos deben saber quién es. Un poco la idea macro de este ciclo que estamos haciendo de acá a junio es ir viendo temas, si quieren, desde lo muy macro a temas más micro. Por eso Marcelo preparó una primer charla para nuestro núcleo de PA sobre la cuenca, sobre el área que está trabajando toda la cátedra, el año en realidad, la cátedra va a trabajar todo el año en este lugar. Entonces es una charla sobre el lugar. Sigue, imagino que algunos de ustedes, o la mayoría, pudieron escuchar la charla magistral del lunes, que si quieren después al final la podemos sumar algunos comentarios. Ahí eso en pantalla, ahí está. Después, nada, solamente 2 palabras porque así también nos conocemos. Y, de Marce Sonchen, los que no lo conocen, bueno, es docente de hace muchísimos años en la Facu, con una experiencia académica que la van a ir conociendo muy fuerte. Y después, si quieren, otro rasgo que me tocó conocer de él, y que es algo que mencionamos que sucede, digamos, que atraviesa el equipo de PA y cierto espíritu de la cursada, es que tiene una experiencia profesional enorme y muy activa. Entonces esta charla, si quieren, uno puede ir pescando esas cualidades, desde lo muy académico a alguien que tiene mucha experiencia con los diferentes interlocutores con los que nos topamos, ¿no? Desde el Estado, desde las problemáticas que conocemos y que vamos conociendo en relación a la vivienda, al territorio, hasta cómo funcionan los sistemas para financiar o para echar luz sobre esas problemáticas. En ese sentido es algo que está bueno pescar porque es muy interesante, y creo también algunas referencias con otro dato muy importante que lo vamos a ir viendo en la cursada de Marcelo, que es muchísimos viajes, muchísimo relevamiento de arquitectura de montones de lugares, y que es algo genial que nos sucede a los arquitectos, ¿no? Que es poder viajar y seguir formándonos y estudiando otras experiencias que puedan ser aplicadas a nuestro territorio. Bueno, no sé, en principio eso, Marce, y arrancamos cuando te parezca. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Charlie, por toda la introducción. Queríamos empezar a hablar de la cuenca Matanza-Riachuelo desde 3 posibles lugares. Un lugar que es un pasado reciente, un contexto histórico reciente, y también podemos ponerlo actual, pero lo tomamos como parte de un pasado a transformar. Un contexto presente, que hay una situación actual vigente en el lugar a través de una causa y de obras que se están realizando ahí en ese lugar, y un contexto futuro, que es una mirada, mejor dicho, sobre el futuro, acerca de 2 ejes. Un eje de una investigación de producción de suelo y otro eje de ejemplos
en el mundo de lo que podríamos llegar a aspirar. Bueno, vamos a empezar con el sitio. Muchos de ustedes habrán visto que es el límite de la capital federal, el límite sur de la capital federal, la cuenca Matanza-Riachuelo. Lo que nosotros tenemos como límite es lo que llamamos Riachuelo, es la última parte de esta cuenca que toma todo el sur de la capital federal y desemboca en el Río de la Plata. Es una parte de los orígenes de la ciudad, sobre todo lo que está cercano al Río de la Plata, y aquí es donde nace el uso y la situación que tiene este río en cuanto a la importancia con la ciudad. Si vamos a tener una idea de los orígenes, ¿no? de cómo este río se forma, aquí en la foto del lado izquierdo podemos observar una gran mancha verde, que acá donde está el cursor en rojo, que yo lo estoy marcando, y una gran mancha gris que es la parte urbanizada y construida. En la segunda imagen podemos ver estas flechas amarillas porque este río, ¿cómo se forma? No es un deshielo de la montaña, sino que la superficie territorial en una llanura como la nuestra provoca pequeños humedales, riachos, afluentes que conforman una cuenca donde se transforma en un río y desemboca en el Río de la Plata. La conformación de esta cuenca va en cuanto a profundidad de menor a mayor. Al principio son las mismas lluvias que bañan a la superficie, por pendiente mínima desembocan en canales, riachos, humedales y termina en lo que es la cuenca del río. Esta cuenca, que se llama Matanza de Riachuelo, la componen, o mejor dicho, ocupa o está participando de 15 municipios de todo el conurbano y la capital federal y gran parte de lo que está casi fuera del conurbano. Esta cuenca está dividida como en 3 zonas, ¿no? Una zona llamada Baja, que es la que está cerca de la capital federal y Avellaneda, una zona media, que es toda la parte del primer cordón pegado a la capital federal, y una zona alta, que es donde se forma toda esta cuenca. Es decir, estos 15 municipios, más todo lo que abarca toda esta cuenca, equivalen a 2.047 kilómetros cuadrados de superficie. Uno puede hablar de cantidades, entonces acá podemos ver de datos de la CUMAR que en la cuenca viven 5.800.000 personas, es decir, en toda esta zona donde la cuenca tiene injerencia viven 5.800.000 personas, que representa el 15% de la población de la República Argentina. Es un dato importantísimo porque ahí podemos encontrar y definir la importancia que tiene esta cuenca para tanta cantidad de gente, ¿no? Esta cuenca, al ser tan extensa desde donde viene hasta donde llega, así como lo comenté, que se divide en alta, media y baja, conforma la zona más urbanizada e industrializada del país. Esto tiene las 3 zonas en donde, a medida que se van acercando al poblado, a la capital federal, pasamos de paisaje rural y de agroindustrias a un paisaje predominante urbano y de actividad industrial. Opa. Bueno, disculpen, siempre suele suceder. Dale tranca, Marcel. Sí, ahí lo estoy volviendo a cargar. En algunos momentitos se te perdía un poquitito el audio, así, pero bueno, muy poquitos. Ajá. ¿Todos se escuchan? Espero que sí. Muy bien, pasamos acá. Esta imagen, que es una imagen que hoy podemos situarla dentro de lo que llamamos el pasado, correspondía a la manera en que las industrias que estaban localizadas en parte de toda esta cuenca desembocaban sus desechos aquí en el río. Y esto provocaba anegaciones y contaminaciones dentro de este agua, en donde la vida de la fauna marina y por supuesto de las personas es casi inviable.
Esta situación también trae aparejado que los bordes que antes debieran estar liberados por ser el camino de Sirga, fueran a lo largo de todo el tiempo ocupados por asentamientos, y que esos asentamientos en el borde del río también provocan sus propios desechos. Entonces, entre todos los asentamientos, más todas las industrias que ahí estaban radicalizadas por ser una vía de conexión directa con la salida que la capital federal y los orígenes tenía, y de situarse esa zona también por código como una zona industrial, provocaba, sin tener controles estatales, las imágenes que veíamos en la anterioridad. Dentro de lo que llamamos presente ahora, estas fotos que yo le mostré ahora hace poco no es que tienen muchísimos años de antigüedad, es una causa que se terminó en el año 2004 y que a partir del año 2004 se inició lo que ahora en esta imagen estamos viendo, que es la conformación del Camino de Sirga. Este Camino de Sirga, donde yo tengo el cursor, está conformado de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires, tiene la razón de ser por lo siguiente. Hubo una causa, que es la causa Mendoza, que en este caso no es que el Estado Nacional a través de una planificación urbana tomó la decisión de hacer este camino, sino que vino por el lado de la justicia esta necesidad y esta causa y esta obligación. Fue una pena que así sea, pero así fue la realidad. La conocida causa Mendoza, que se litigaba contra el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, hizo a que los tres gobiernos tuvieran la obligación de sanear las cuencas y los bordes del riachuelo. Eso implicaba que las industrias no podían volcar más sus desechos al río, sino es que tenían que ser tratados previamente, y la gente tampoco debiera tirar basura hacia el río, desechos, y eso implicaba trasladar a muchísimas personas que ocupaban los bordes de todo este territorio. Este camino de Sirgas encuentra en muchos lugares interrupciones. Acá en esta foto podemos ver cómo se corta acá de este lado, y si vemos en la parte superior derecha de la foto, vamos a contemplar esta situación donde vemos que el camino de Sirgas llega hasta un punto donde el asentamiento que hoy encuentra en la Villa 24 impide que todo esto sucediera. Aquí de costado, del lado izquierdo, vemos un complejo habitacional que se está haciendo en unos terrenos que están pegados al barrio, y del lado enfrente vemos algunos edificios industriales en desuso. Y esto tiene mucho que ver con una historia nacional de industrialización que por momentos surge y por momentos somos nosotros mismos o los gobiernos quienes las desploman, sumado a un montón de inversiones que las empresas para estar ahí debieran hacer hoy para poder tratar los desechos que tienen, provocan que muchos de estos lugares se vean abandonados y con grandes estructuras a la vera del río, ¿no? Este camino de Sirga cambió la situación de este borde. Ustedes recuerdan las fotos que vimos anteriormente, y ya la relación con el río presente es otra. Se puede transitar, está liberado al uso público, y esta separación que conforma este camino de Sirga para con el río permite otro tipo de pensamientos o abarcar otro tipo de proyectos que en un futuro, cuando esta zona tome otra dimensión, bueno, estimamos que podría llegar a llevarse a cabo. Antes de hablar del futuro, quería hablar una mirada también de este presente que se liga con el ejercicio que vamos a tener que hacer, y es que una parte, como le mostré en la foto anterior, de todo este camino de Sirga que está en la cuenca, hoy se ve interrumpido por la Villa 21-24. Este asentamiento ya lleva muchos años aquí en donde está ubicado, y esta línea, donde yo ahora tengo el cursor, que cruza
hacia la cancha de Victoriano Arenas, que ya es provincia de Buenos Aires. Ahora recuérdenla porque las vamos a ver en una foto internándonos aquí en el barrio. En esta imagen satelital me interesaba que se viera cómo la trama urbana, cuadriculada, casi perfecta, al llegar a este punto toma una densidad muy importante y además empiezan a haber muchos techos grandes, que se ve que serían como grandes edificios industriales, que de hecho radican ahí en la zona, y eso nos trajo también a la reflexión cuando encarábamos algunos de los proyectos de investigación, determinadas cosas en relación al borde. Si vamos a pensar de dónde surge este asentamiento y esta densidad habitacional que acá se puede llegar a distinguir, nos imaginamos que acá está la cancha de Huracán, donde tengo el cursor. Esto es Parque Patricios, acá está el playón ferroviario donde se hizo el Procrear Nuevo, que les recomiendo que lo conozcan. Y esta era la vieja estación Buenos Aires, que pertenecía al Ferrocarril del Sur, donde por acá salían los trenes que venían, pegaban esta curva, y venían por ese puentecito que les mostré en la foto anterior. Es decir, el inicio y el origen de todo este asentamiento está radicalizado en que toda esta superficie perteneciente a los ferrocarriles fue tomada desde el río y hacia atrás por toda esta gente que se ubicó en estos lugares. Este barrio, más allá de que esta foto marca, ¿no?, la huella del tren, que por acá les marcaba yo que era la huella del pasado de toda esta gran superficie, es un barrio consolidado, que tiene calles, iluminación, casas de material, iglesias, chicos que juegan, que tiene su propia impronta y calculamos que su cultura barrial. Ahora, yendo acá por este camino, que es el camino que nos conduce hacia el río, notamos que a medida que nos vamos acercando a lo que es la costanera de todo este río, que es donde estaría ese camino de Sirga, ya las construcciones son mucho más precarias y en situaciones muy comprometidas ya en el borde de todo este río. Nosotros ya con una vista y tocando el tema de lo que sería la mirada del futuro, tuvimos la posibilidad de hacer un trabajo para la Corporación Sur, que es un ente que trabaja sobre todo este área sur de la ciudad de Buenos Aires, y nosotros conociendo toda esta situación que empezó a haber en el contexto de el saneamiento de la cuenca Matanza y Riachuelo, hicimos una investigación en el estudio de lo que sería lo que llamamos producción de suelo. Para poder realizar una transformación urbana, uno debe contar con superficie para que todo eso suceda. Entonces, este mapa que está acá es un replanteo de Puerto Madero, que está por aquí arriba. Este es el dique 1 de Puerto Madero, dique 0 aparece por acá, Vuelta de Rocha, que está por acá, Fundación Proa, y ahí arrancamos, esta es la desembocadura del río de Riachuelo hacia el Río de la Plata, y ahí arrancamos con toda la costa. Esto está terminando en este lugar con el Parque de la Ciudad y el Parque Olímpico, que están acá abajo en el sur, que fueron recientemente inaugurados en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Es decir, que hay un polo y un foco muy importante donde el Estado puso mucho dinero y mucha infraestructura acá en la zona sur para revitalizar todo este sector, y como ya conocemos, la cabecera de toda esta situación de Puerto Madero, donde también hay mucha infraestructura urbana. Es decir, que nos habíamos imaginado que todo este camino costanero, que va muy lindo a la Fundación Proa, podría llegar a continuar por todo este borde con lo que el Estado ha empezado a hacer con el camino de Sirga y con toda la infraestructura de todo este borde. Entonces hicimos este replanteo. Ustedes pueden notar acá en el medio, todo este color era el barrio y la densidad que recién estábamos conversando.
Este replanteo de tierras y de la conformación de qué era lo que se podía hacer, arrancamos desde la parte sur, es decir, con una idea de que como en el norte existe Puerto Madero y eso tracciona para ir acercándose a él, nosotros arrancamos desde el lado que está pegado a lo que es el Parque Olímpico y avanzamos hacia el norte, en un supuesto que en un futuro nos encontraríamos por acá o un poquito más arriba, entre lo que se venga haciendo de Puerto Madero y lo que se empiece a hacer desde el lado sur. ¿Qué es lo que nosotros resolvimos, ¿no? De ahí? Si ahora pueden ver acá la foto que sigue, se trata de todo este suelo violeta que vemos acá, ¿m? Y este suelo violeta está relacionado, si ven acá, a suelo de industrias, donde la nueva reglamentación de usos que esto tiene podría hacer que se dirijan a un parque industrial, dejen la costa de este río para que pueda ser saneado, y la propuesta que habíamos empezado a hacer para presentar de conformación de nuevo suelo urbano radicaba en toda esta mancha verde que, como tenemos la trama que está entre toda esta mancha verde que nosotros estamos fabricando con el retiro de viejas estructuras, más el bulevar que se genera aquí, toda esta zona podía estar plausible de una futura mejora en cuanto al código para que tenga incentivos los inversores y se realicen nuevas inversiones en esta zona sur en contraprestación a lo que el Estado promueve, ¿no? Porque ya que el Estado invierte tanto dinero en estos lugares, está bueno fomentar que la gente también pueda vivir en mejores zonas, quizás a precios más baratos, ¿no? La generación de suelo urbano se daba acá en todo este borde y también en el municipio de Lanús y se unía mediante puentes y calles que por supuesto pertenecen a la prolongación de la trama urbana y se generan puentes uniendo y conformando un primer parque metropolitano del sur, donde aparece la ciudad de Buenos Aires y el municipio de Lanús conformando quizás una nueva urbanidad, un nuevo barrio, que tiene que ver entre capital y provincia, pero más tiene que ver entre cómo realmente se unen las funciones entre ambos poblados, y es muy difícil establecer el límite de la capital federal. Entendiendo esto, y estas manchitas blancas que nosotros proponíamos como puntas de lanza para que luego las urbanizaciones que se generen en estos manchones verdes tengan otro carácter, es acá donde nosotros, y queríamos mostrarle ejemplos que ya con una mirada de, bueno, ¿para qué hacemos esto? Y bueno, nosotros proponemos esto para que en una mirada de lo que puede hacer en un futuro y con los ejemplos en el mundo que hoy existen, podamos desarrollar un montón de otras cosas y formas de usar estas vinculaciones con el río de otra manera. Esta serie de imágenes que estoy pasando ahora son a qué nos referíamos, son cosas que existen en el mundo y que están también vinculadas a los ríos de las ciudades, pequeñas, medianas, grandes también. Y no solo con lugares de ocio, que ahora quería también hablar un poco de lo que es la cultura del ocio en todos estos países, sobre todo los escandinavos, en donde tienen muy presente el uso del tiempo, porque si ustedes saben que, por ejemplo, Finlandia y Suecia tenían los índices más altos de suicidios, por ejemplo, y en un estudio que se ha hecho en relación a por qué sucede eso en estas sociedades que más bien tienen mucho bienestar, existe mucho tiempo libre en estas ciudades que tienen este bienestar. Y tiempo libre porque se trabaja en un corto plazo y en un corto plazo de tiempo me refiero, y después la gente puede hacer uso de ese tiempo que le queda restante. Pero el problema es que cuando uno no sabe de qué manera se puede utilizar ese tiempo, bueno, es muy difícil que eso a cada uno se le pueda ocurrir. A muchos sí, a otros no. Esto que cuento tiene que ver con una forma y una norma que tienen los daneses, por ejemplo, sucede en Copenhague, donde la estructura educacional de los chicos tiene que ver con un momento y parte de la escuela
que se hace durante la mañana con las cosas duras, historia, geografía, y matemática y todo lo que tienen que saber, y por la tarde deben ir a unos centros que tienen que ver con uso del tiempo libre. Este uso del tiempo libre en estos centros, que son obligatorios y forman parte de la currícula, están divididos por edades, como si fuese parte del colegio, y tienen que ver con que se educan en cantar, bailar, tocar la guitarra, hacer un fueguito, jugar al vóley, hacer deberes, todo lo que a uno más le guste hacer. Y eso, cuando forma parte de una parte de la currícula, de la cultura de la sociedad, el Estado después promueve con sus acciones y con sus construcciones que todo eso pueda manifestarse. Y eso se lleva a códigos, se lleva a realizaciones concretas del Estado, a formas de tomar el borde. Y todas estas fotos que nosotros estamos viendo tienen que ver con eso. Esto que le estoy mostrando acá tiene que ver con que hay una gran plataforma de madera flotando en el borde del río, que es como si fuese un balneario artificial, que durante el verano está lleno de gente y se usa como piletas, para pescar, como circulación. Vean cómo las plantas bajas de los edificios llegan al borde y uno pasa a través de esa planta baja. Todas estas construcciones también soportan que la ciudad llegue cerca. Entonces, las circulaciones que se promueven por delante pueden tener otras actividades como ser amarraderos, lugares para poder estar, para disfrutar comiendo algo. Esta imagen, este era uno de esos centros que les cuento, y seguía mucho más para la izquierda de la foto. Acá hay otra Marcel, aula. Sí. te interrumpo medio segundo, te quedan 5 minutos hasta que se cierre la sesión y después la volvemos a Ya abrir. está, quedan creo que 4 fotos y termina. Dale, sí. Este era uno de esos centros que les comentaba, y esta es otra imagen del borde donde se reestructuran edificios que había antiguos sobre el borde del río, con nuevos programas, pero esos eran galpones existentes, ¿no? Todo esto son todos galpones existentes, o nuevas actividades. Esta es la usina de Copenhague, son más galpones ahí contra el río. Este es el interior de esos galpones que veíamos medio destruidos. Hay un estudio de arquitectura muy grande, 3XN, de ahí de Copenhague, que está en 2 de estos galpones. Esto era el otro galpón que estaba al lado, que tenía esta boca grande, donde era originalmente un galpón que era una fábrica de torpedos y que se transformó en viviendas donde los botecitos que ustedes ven aquí de costado, que son como unos kayaks, quienes viven acá bajan y se van como cualquiera se va de un garage de su casa. Entonces, estos son viejos silos reformados. Todas estas imágenes corresponden a que hay por detrás una intención de que todo eso que se promueve desde el lado de la educación y que se trata que el Estado y las personas puedan utilizar todo ese tiempo libre, hay atrás de eso codificaciones y normas y todo que lo pueden avalar. Así que, bueno, era como un inicio y de esto pasado, presente y futuro que quería hacer. Bueno, buenísimo. Hola. Espectacular. Hola, hola. Ahí está, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno. Bueno, las últimas imágenes pasaron un toque rápido. Quizá un poco rápido. no estaría mal dejarlas un poquito más porque tardaban en cargar un poquito. Quizás ahora en la nueva transmisión terminamos o cerramos si quieren, o si no, en la clase las mandamos como prefieran. Dale, está buenísimo. Bueno, se está por cerrar, quedan 2 minutos. La idea ahora es arrancar. Charlie, te voy a hablar, pero estás en mute. Ahí te saqué. ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí. Perdón, no, solo preguntaba si entramos con el mismo link o se envía uno nuevo. Probemos a ver si anda el mismo. Si no anda, mandamos uno nuevo.
Dale, son 18:35 y 40, vamos. Dale, perfecto. Vale, es más, yo cortaría ahora y mando un link nuevo y ya está. ¿Les parece? Listo. Perfecto. Nos tomamos 5 Nos minutos. reconectamos. Dale. Perdón. Yo estoy silenciado, no se escucha ruido molesto, ¿no? Sí. Yo mientras voy pasando voy a tratar de llegar a las del fondo, pero le quería contar algo que conté así al final y que tiene mucho que ver en cómo el Estado se posiciona sobre todos estos lugares para transformarlos en públicos, ¿no? Que en realidad siempre fueran públicos. Por momentos el Estado no participa, no se hace cargo de todas estas cosas y pasan a ser como de uso privado y dejan la posibilidad de lo público. Cuando el Estado no solo se asienta y toma posición de todos estos lugares y ya dice de qué manera son, ahí es donde las políticas públicas toman vigencia y toman valor, y bueno, esto tiene que ver con lo que les comentaba acerca de qué es lo que pasa en estos gobiernos que bajan parte de su currícula en el uso del tiempo libre. Esta imagen que les mostraba acá, todos ven, se ve bien esta, Charlie, que es el sauna de Gotemburgo. Por ejemplo, es un sauna, un baño sauna que surgió de un concurso de estudiantes que se hizo esta pieza adentro del río. Esto era un espacio que se tomó junto con las otras fotos que yo les estaba mostrando y que ahora les voy a comentar, en varias ciudades del norte de Europa que decidieron trasladar los puertos que quedaron en la mitad de las ciudades, decidieron trasladarlo a otros lugares por todo lo que ello trae aparejado, ¿no? La parte industrializada, cuando se mezcla con la parte urbana, tiene mucho que el tráfico y los usos de camiones de alta talla con bicicletas o vehículos que forman parte de la ciudad, bueno, es como que tienen otra escala de trabajo. Entonces, estos puertos fueron trasladados a otras ciudades, a otras partes de las ciudades, liberando mucho suelo, mucha generación de nuevo suelo. Esto es en Suecia. Este es un baño sauna que está abierto todos los días y es público. Uno tiene que pedir turno, pide el turno, sube esta escalerita y por estas ventanitas tiene diferentes vistas de los lugares, ¿no? Esto es un centro cultural y una fundación hecha por Renzo Piano en Oslo, y también esto es parte del río. Ah, ok. Decime cuándo ya la ven todos. Ahora sí. Buenísimo, les decía, esto es una obra de Renzo Piano. Fíjense el carácter que toma, perdón, el carácter que toma el edificio al ser construido. ¿Se ve el cursor? Sí. Popo, ¿se ve el cursor rojo? Bárbaro. El carácter que toma el edificio, la elección de la materialidad, la planta baja de libre tránsito, porque forma parte del camino de la costanera, el lado de enfrente con otro bloque que también tiene sus otras funciones y sus circulaciones. Acá abajo hay un barcito hermoso. Esta es otra situación de borde, donde los edificios y las nuevas urbanizaciones llegan a la punta y no por eso dejan las plantas bajas privadas. ¿Se ve esta foto? ¿Sí? No todavía. Todavía no pasó, Marce, dale un cachito entre foto y foto que tarda en cargar. Perfecto, perfecto. Alguno que me avise si ya aparece la foto de la construcción en el borde. Y No aún. bueno. Entonces, cuando aparecen las nuevas áreas posibles a urbanizar, es el Estado el que pone las normativas de cómo deben hacerse las cosas.
de cómo deben ser las plantas bajas, de cuánta altura deben tener los edificios, de cómo debe ser esta situación de borde público, no cerrarlo, y todo es posible. O sea, puede llegar un balcón a la línea del agua y puede haber gente que camine también, y en el verano hasta puede haber gente que de estos bordes se quiera dar un chapuzón. Es una situación que es posible, es mucho más descontracturada No pasó, Marce, la tiene... imagen en ningún momento. Bueno, ahora quizá pase. Pero, Ahí va. A ver, ahí está. Ahora sí. ¿Se ve el cursor? Exacto. sí, perfecto. Buenísimo. Esta es una situación que les comentaba, de borde del edificio, del balcón que llega al borde del agua, pero toda esta planta baja es una planta baja libre, que se circula, que hay una escalerita para irse abajo, escalones a escala humana para poder sentarse y cambiarse. Voy a cambiar de foto. Ahí aparece esta foto. Ajá. Buenísimo. Esto es como una pileta casi olímpica, con un trampolín, pero está recortado en la misma plataforma y el agua es el agua del río, ¿no? Acá hay otra imagen donde se puede ver las chicas. ¿Se ve esta imagen? Sí, perfecto, Marce. Bárbaro. Donde acá dejaron la ropa, se tiraron al agua, acá estaba el trampolín, acá hay otro tipo de pileta. ¿Mm? Esta era la pileta que les comentaba, que tiene 50 metros de largo, es una pileta olímpica, hecha con el mismo agua, que no hay que renovarla, no hay que reciclarla. Esta me llamó la atención, que era una pileta con rampas para los discapacitados, o para si alguien tuvo que hacer trabajos en el agua para reforzar sus piernas o cosas así. Son todos caminos creados y entra al agua agarrado de barandas para que todo eso suceda. Estos son unas oficinas, en el reciclaje de unos silos, existían estos silos en esta parte del puerto, y no es que lo demolieron. Vino un arquitecto y decidió hacer un edificio de oficinas utilizando esas estructuras. Esta es la planta baja, donde están los ingresos. Acá se ve recortado el hormigón del silo. Y esto ya forma parte de cómo son dentro de una ciudad que llega a un borde ribereño, cómo son esos bordes de acuerdo a lo que también se propone, ¿no? Caminar pegado a los edificios, o caminar más bien separados con espejos de agua entre la caminata y lo que es la urbanidad, pero esos espejos de agua tienen otras funciones, como ser guardado de kayaks públicos, donde la gente viene por acá, esto rojo indica que es la estación de kayak, uno deja acá sus cosas, baja por acá y viene a buscar su botecito y sale. Y todo esto sucede con la lógica de la cosa pública, que todos cuidan, donde se circula, se juntan. Acá abajo está toda esta situación de los kayaks. Esto vuelve a estar, antes las piletas que le mostré en el borde estaban en Oslo, esto es en Copenhague, es una misma lógica de lugares donde han mudado los puertos, de cómo se apropian de estas nuevas superficies con nuevos usos públicos, y que propone el Estado como esparcimiento, ¿no? Ahí seguimos viendo otras imágenes que ya creo que estamos finalizando. Bueno, acá terminamos nuestro recorrido de lo que yo llamo una mirada futura que existe, que es posible en otros lugares, y que me interesaba mostrarlas, porque cuando uno propone que puedan existir nuevos paradigmas, está bueno si eso pudo haber sido verificado en otras situaciones o en otros lugares, y bueno, con creces, y sabemos que funcionan, ¿no? Bueno. Buenísimo, Marce. Pero si les interesa opinar o hacer algún comentario, es el momento.
pueden pedir por el chat la palabra y se desmutean y participan. Una cosa que les quería comentar, así, era que también la exposición acerca de la situación de la 21-24 también nos trajo a nosotros una reflexión de por dónde encarar el tema y el programa del próximo ejercicio que nosotros vamos a encarar. Así que toda esta charla tiene esta ligazón con el ejercicio que vamos a hacer, porque va a estar ubicado en el borde, en uno de estos terrenos que le habíamos mostrado con colores que podían ser los usos, y el programa y el edificio va a tratar en relación a que cuando se haga el camino de sirga en todos esos bordes, hay gente que hay que reubicar por momentos, por lapsos de tiempo diferentes, hasta que se termine ese complejo de viviendas que se están haciendo al lado, y también en gente de situación de calle. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer está muy próximo a esta situación y con un punto de vista a futuro de lo que nuestro edificio implique sobre un área donde hoy la podemos ver degradada, pero entendemos que hay otra mirada, otra lógica posible sobre toda esa superficie. Los comentarios o preguntas que hagan pueden no estar dirigidas exclusivamente a la charla que dio Marce, pueden comentar de cómo se vio, si se entendió, si se vio bien, si fue fluido, si sirve, si nos miren bien, todo ese feedback. Hola. Estuvo buena la charla, estuvo muy clara. Lo que hablábamos del camino de Sirga que se cortaba, y se mostró lo de la Villa 21-24. Justo también en PU, en planificación urbana, no diseño, sino la otra, nos tocó también estudiar el tema y del lado de provincia es impresionante lo degradado que está todo, que o sea, el camino de Sirga prácticamente no existe, se corta cada 1 kilómetro o en algunos casos menos, y bueno, nada, eso también, si también para el trabajo que vamos a hacer, vamos a tener la consideración del lado de provincia, que está bastante más hecho pelota que el lado de capital. Mira, Cristian, en relación a la situación actual, nosotros la comprendemos y entendemos también desde dónde venimos. Esos pedazos que vos llamás de caminos de sida que se interrumpen en lugares donde todavía no se ha resuelto qué hacer en esos lugares. Ahí es donde tiene que estar la pata, digamos, del Estado, por el lado de qué se propone en hacer en todas esas superficies, que habilite al privado a cómo se lleva a cabo. Pero todo eso no es que surge solamente desde que un privado o el Estado o alguien pone la plata. Esto surge de un proyecto integral de cómo debiera ser una costa, un borde, un objeto de semejante magnitud como es el riachuelo, que es uno de los grandes límites que tiene la capital federal. Entonces, uno tiene que tener una mirada, por decirlo así, futurista, superadora de todo esto. Entonces, nosotros creemos que como la ley ya lo avala y los proyectos del Estado están en dirección al saneamiento de todo este lugar y a la realización del camino de Sirga, ya como un hecho que lo ampara la ley, creemos que en ese camino que va a haber que hacer, van a tener que surgir todas estas propuestas para que lo urbano se ponga primero que lo privado o lo que un abogado o alguien que ocupa un espacio público se le ocurra decidir o definir. Entonces, clave la generación de proyectos urbanos, de definiciones sobre qué hacer con todas estas superficies ociosas detectadas, y es una gran oportunidad que tiene la ciudad para poder explotar
un área que tiene grandes perspectivas, diferentes posibilidades a lo que es una trama urbana. No en todos los lados podemos encontrar que de repente se abre un río abierto, que vemos pasar el agua y que hay edificios industriales o cosas de un tamaño que difieren de lo que es una trama urbana peatonal y que le da un carácter más bien importante y al menos diferente para una ciudad, o cierta monotonía que veíamos en cuanto al tejido y qué es lo que sucede cuando se llega a ese área, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí, hola? Ahí vos escuchas el eco. Se te escucha con eco, Coco, no sé por qué. Se escucha con eco, pero se escucha. Sí, Sí, se escucha igual. Quería Como el agregar pájaro una carpintero. cosa a lo que decía Marce, que esto no es PU, aunque está buenísimo ver cosas de ciudad y vamos a seguir teniendo charlas de ciudad. Y siempre es difícil implantar un edificio en lugares que están degradados, en porciones de la ciudad que están en desarrollo, que uno tiene que pensar en el futuro cómo van a ser. Entonces, lo que solemos hacer es plantearnos escenarios a futuro de qué nos imaginamos que va a pasar ahí, algunos positivos, algunos negativos, pero la imagen, el render, el camino de sierra que va a estar al lado de nuestro edificio, etcétera, lo vamos a tener que plantear. Por lo positivo, por lo negativo. En la primera charla lo teníamos uno de los titulares a Dani diciendo de acá en adelante vamos a ser más pobres. Marce nos está mostrando cómo puede ser un borde costero espectacular en un país nórdico. Si nos imaginamos que en 30 años va a ser así, quizá nuestro edificio tiene que responder a eso, quizá nuestro edificio tiene que ser flexible para adaptarse al desarrollo y desarrollarse junto con todo eso. Y en nuestro terreno, en nuestra porción de tierra, estar abiertos a plantear esos escenarios. Lo primero que van a hacer en el jury, que vamos a tener jury, etcétera, es contar la implantación, contar el sitio, contar el lugar, y a partir de ahí las decisiones que tomamos. Muchas de esas se plantean con escenarios y los 40 y pico de proyectos que tengamos, cada uno puede plantear el escenario por un lado que le convenga, pero siempre con un grado de realismo o con un grado de inteligencia en el discurso de su proyecto. Pero me parece que apunta el grado real de lo que nos está mostrando Marce, cómo está hoy, cómo puede ser en un futuro, más todo lo que ustedes puedan pensar para desarrollar su proyecto. Haz el mute, Charlie, ahí te desmuteo. ¿Ahí se me escucha? Sí, perfecto. No, digo que quién más comentario, sugerencia, pregunta. ¿Quién quiere sumar algo? Adelante, tranquilos. Estamos en un ámbito muy abierto en estas instancias, así que... Diana pidió la palabra. Sí. Dale. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, perfecto. No, me pareció muy buenas las imágenes. Me hace pensar como la posibilidad de una reversión, si se quiere, del delta, de la vida del delta, trasladada en otra escala, en otra situación de ciudad, pero esta cosa de incluir de alguna manera el río a la vida urbana y que sea también un medio de transporte y de vinculación y que no sea un límite, que también es un tema siempre en la ciudad, cuáles son los límites y cómo poder traspasarlos, y me parece que incluirlo, me parece que es algo que está muy bueno, pero también me hace pensar en cuál sería el impacto ambiental en una situación ideal donde el río está impecable y ya está recuperado, pero cuál sería como el impacto ambiental de
empezar a usar el río, empezar a identificar lo que es el borde de ambos lados, de un solo lado, como también pensar en cómo controlar esa nueva urbanización o esa nueva propuesta para no volver a cometer los mismos errores. Está bueno. Me parece ¿Puedo que meter un comentario, Popo? Dale. No, digamos, me parece como en relación al comentario de Cristian antes y ahora esto que sumás, Anabela, me parece que hay una cosa importante que se va a dar en la cursada y en esta reflexión, que es esta idea de jury, o que también muchas veces en la facultad se lo llamó como de tesis, ¿no? Que es si quieren, trabajo integrador de final de carrera de diseño. Muy probablemente en otros diseños nos daban todas las pautas muy establecidas, tal borde lo trato de esta manera, tal vecino es así, tal margen lo imagino con esta hipótesis. Acá es de verdad donde tenemos que tratar de generar nuestra mirada, generar nuestra tesis en cuanto a cómo representar el escenario actual, cómo representar el escenario futuro, entendiendo el contexto y todas las coyunturas. Me parece que eso es lo que nutre el ejercicio y es el esfuerzo, si quieren, intelectual que la tesis requiere. Esas hipótesis pueden ser más endebles o más potentes, ¿no? O sea, no solamente es proponerse sugerir algo, sino darle sustento a eso. Eso, digamos, lo pensaba por un lado como un tema macro que va a surgir durante toda la cursada, de preguntarle al docente o a alguien, che, ¿y esto cómo? No sé qué. Bueno, el docente puede dar una línea, puede tener una data, pero en general es un trabajo de investigación. Yo creo que en ese sentido está bueno aprovechar esta instancia, no solo por un tema de la tesis y la ejercitación, sino por un tema central de formación, de investigar a fondo este área que estamos trabajando, ¿no? Ampliar el mapa. La charla que dio el otro día Freddy Garay, en ese sentido tocó el tema casi al fin de la charla, pero yo acá me quedé con algunas anotaciones del otro día. Una de ellas es esto que él lo planteaba como un ecosistema, como un sistema subtropical esencial para nuestro territorio, ¿no? Desde un aspecto, si quieren, muy natural, de irrigación del suelo, de temas ambientales que son muy fuertes. Después, digamos, me parece que otras cosas que se vienen charlando estos días es el tema de ACUMAR, de entender bien cómo funciona ACUMAR, cómo es este ente tripartito, ciudad, nación, provincia. En estos días vieron que se está hablando bastante, en particular, sobre este área, de que el agua se empezó a sanear, que las industrias no están volcando aguas grises en el río. ¿Qué pasa cuando se empieza a abrir la pandemia? O sea, ¿cómo es ese equilibrio? Se necesita reactivar la economía, esas industrias se tienen que poner en marcha ya, pero ¿qué hacemos con lo otro? Bueno, nuestra mirada como arquitectos ahí es importante poder intentar tomar postura, estar nutridos de los datos. Y después me parecía
otro tema más que es interesante, que lo mencionabas recién, Anabela, que es de estas referencias que mostró Marcelo de Oslo y de Copenhague. Digamos, esa distancia, ¿no? Que por momentos uno puede sentir, decir, bueno, ¿pero qué estamos viendo? ¿Qué tiene que ver eso con esta realidad de este lugar y que nos toca vivir? Bueno, es una realidad de las cuales de alguna manera nosotros en mayor o menor medida somos interlocutores válidos, ¿no? Somos la Universidad de Buenos Aires, somos la Facultad de Urbanismo y Arquitectura, y son transformaciones que muchas veces no suceden, digamos, por nuestra baja participación en esos ámbitos. Entonces, no sé, en ese sentido me parece que este ejercicio realmente se decidió trabajar en el área antes de la pandemia, durante el verano, el taller en su conjunto, y la verdad que estamos poniendo el dedo en un lugar donde hay de todo para pensar, ¿no? No sé, ¿cuánto tiempo nos queda, Popo? 3 minutos nos quedan. 2 minutos y medio. 2 minutos y medio. Bueno, perdón que acaparé el final, no era la intención. No sé si a alguien le quedó quererme echar algo, a alguno de los alumnos. Si no, propongo un pequeño cierre rápido de agenda de equipo. Si a alguno le queda algo en el tintero, mándenlo al chat o al WhatsApp. De agenda, brevemente, el lunes que viene tenemos de vuelta este ciclo en el Instagram del taller, que están preparando los titulares, que les recomendamos a los que no lo pueden ver el lunes. La verdad hay muchísimo trabajo detrás de todas estas cosas, más del habitual, lo mismo que para la clase de hoy. Tenemos el objetivo durante la semana próxima de darles el terreno, el programa. Como ya dijimos, no se va a iniciar la cursada, o sea, el ejercicio formalmente, pero sí que puedan contar ya todos con esa información. Y después les vamos a enviar también el cuadernillo, que nosotros le decimos el cuadernillo, creo que eso les contamos en la primera clase, donde hay volcadas una serie de reflexiones metodológicas, de módulos, de cómo pensamos que se puede ordenar y encarar el ejercicio proyectual. Entonces, en síntesis, la idea es poder compartirles la semana próxima el grueso de la información. Después de la charla del lunes, el próximo jueves, en el mismo horario, acá me avisan que queda un minuto, va a haber otra charla de Julio Sánchez, que ya la habíamos anticipado, que va a ser de un estudio que él viene haciendo fabuloso de partidos y de sistemas tipológicos. Bueno, no sé si alguno de mis compañeros quiere hacer un cierre o ya estamos, quedan unos segundos. Cerraría ya, cerramos. Bueno, un saludo para chicos. todos. Y lo que quedó en el tintero, vamos por el chat. Hasta luego. Hasta luego.